Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Akiko Bonilla. Bienvenidos a Sexscándala. Hola a todas, todos, todes. Yo soy Ángel Candia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Sexscándala. Gente, estamos en pánico. Estamos en mood crisis porque no sabemos si este episodio vamos a poder grabarlo. Mal llegamos aquí y la señora Escándala nos recibió con un apagón. Con esos de las que cantaban. Con el apagón. Qué cosas No quería suceden. nombrar al innombrable ya, pero sí. Ay, justo. bueno, no, pero esta es Pero una sí, interpretación es por una nosotros. El arte trasciende Sí, al artista. al artista. Pero bueno, el punto, gente, es que ojalá pon todos tus changuitos, porque si estás escuchando esto es porque salió el episodio. Entonces, por favor, quédate. Vamos a hablar de un súper tema. Fíjate que ahora acaban de pasar los Oscars y nos hizo pensar un poquito sobre qué onda con la representación LGBT en las películas, cómo se han contado nuestras historias, se han contado, no se han contado, tenemos acceso o no a papeles relevantes e importantes. En fin, va a estar bonita la charla si es que el señor Darwin nos deja que continúe. ¿Cómo están, querides? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia de Sexscandalivers? Yo soy Alan Fonseca en otro juevesito de Sexscándala. Y pues aquí tenemos que platicar de todo un poquito. Ya tuvimos temas de salud, ya tuvimos temas de política, ya hemos tenido de todo. Pero siempre es importante también regresar al cotorreo porque eso es lo que atrae a más gente. Y sí, pues muy contento de estar aquí. ¿Tú cómo estás, Rich? Yo bien, muy bien. Y pensé que ahorita que dijiste el señor Darwin, yo pensé que ibas a decir el señor Bartlett nos permite tener luz y electricidad. Pero bueno, no, la verdad es que a mí, como saben, digo, no, en muchos episodios me gusta hablar como de películas y de series, o sea, porque siento que pues también nos han servido, o sea, como para hablar de temas de derechos humanos, de salud, de VIH, etcétera. Y justo como viendo los Óscares hace algunas semanas, que ganó justamente una película que tiene, o sea, un personaje de los principales, pues es un personaje de la comunidad, ¿no? Entonces también como que me recordó esta idea de, oigan, pues como que hace tiempo que no hablamos específicamente de esto, ¿no? O sea, porque sí hemos hablado pues de series, pues sí de repente como de películas de manera más transversal, pero también creo que está bueno pues que nos platiquemos, ¿no? Cuáles han sido como nuestras favoritas, también para recomendarle a nuestros Sexscandalivers, porque luego también nos pasa así como de, ay, llegó el fin de semana y no sé qué ver, ¿no? O sea, y la verdad es que hay miles de cosas buenísimas que podrían ver. Y pues también, digo, a mí en particular también muchas de estas películas me recuerdan a ciertos momentos en mi vida como muy importantes y pues creo que también estaría bueno platicar ese chismecito. Claro. Exactamente. Pues bueno, la verdad es que déjenme también les tengo que confesar que yo me considero una persona bastante cinéfila, pero la vida me atrapó. Alan ¿A me qué? atrapó. No, chica, a mí no me estés echando la culpa. Es que no, Baruch, tú no sabes esto, pero no sabes lo difícil que es que Alan me acompañe al cine. O sea, es imposible sacarte al cine. O sea, sí nos gusta ver películas, pero salir al cine. Sí, últimamente no. Es que antes teníamos el cine abajo, pero nos cambiamos de casa y entonces como ya no, ahora hay que caminar más cuadras. Ahora hay que caminar. El punto, gente, es que pues me gusta mucho el cine. Mi vida se acabó, mi vida cinéfila se acabó por culpa de este señor. Así que cualquier cosa le pueden echar la culpa a él. Pero a ver, ¿por dónde arrancamos? Lo cierto es que, como decías ahorita, me parece que es súper interesante ver ¿qué ha venido pasando? Creo que además, en particular, digo, yo no vi la ceremonia de los Oscars, pero estuve pegado de repente viendo en redes y todo esto. Pero vi que hubieron cambios importantes en algunos formatos, que se hicieron algunos esfuerzos para modificar algunos mensajes, etcétera. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo les parece? Pues mira, creo que está bueno arrancar justamente de esta última ceremonia porque pues ha habido de repente años donde hay como muchas películas con representación LGBT, actores, actrices abiertamente LGBT que están al menos nominados. Y este año en realidad no hubo tantos, o sea, fuera, más allá de Everything Everywhere All at Once, pues hubo por ahí, por ejemplo, justo los productores de esta película en algún momento de la ceremonia mencionaron que los show drags no le hacen daño a nadie, pero fue como un comentario ahí chiquito que no se entendió tanto. Digo, me parece que es fundamental que en este tipo de foros se hablen de este tipo de cosas y sobre todo, bueno, por si ustedes no han escuchado por qué, de dónde salió este comentario, tiene que ver con que varios estados en Estados Unidos están tratando de prohibir los shows drags, donde
haya niños o pueda haber niños, como por ejemplo en espacios públicos, ¿no? O sea, porque dicen que fomentan la pornografía y la perversión, etcétera, el abuso sexual. Entonces, pues por eso, o sea, como que esta idea que tienen los conservadores de que los show drag son prácticamente, pues no sé, que te van a enseñar a masturbarte casi, que aunque lo hicieran, pues no tendría nada de malo, pero bueno, qué bueno que se posicionaron. Y más allá, pues creo que otros años anteriores, pues sí hemos visto como sí hay una representación también mayor y películas que han tenido muchísimas nominaciones, que han ganado incluso mejor película, pero pues obviamente esta cuestión del cine con temática LGBT va muchísimo más atrás, ¿no? O sea, estamos hablando de muchas décadas, probablemente por ejemplo desde Cabaret, una de las primeras películas que fueron nominadas al Oscar en la década de los 60, ¿no? Con Liza Minnelli, y de ahí para acá pues ha habido un montón, y entonces por eso tenemos harto de dónde hablar. De dónde hablar. Y nada más, antes de que nos demos rápido con eso, recordar un poquito que este tema, justo creo que los Oscars siempre tienen por supuesto su tinte, o sea, como la parte que premia, valora la parte artística, etcétera, pero siempre se mueve en un contexto político importante, ¿no? Y lo que decías ahorita de lo que está pasando en algunos estados de Estados Unidos, que en efecto están haciendo estas legislaciones específicas que targetean a personas que hacen drag y las quieren alejar de los niños, mientras que por supuesto nos van a meter un minuto con lo que sí mata a todos, prácticamente todas las semanas, a niños, niñas en Estados Unidos, que son las armas. Pero uno de los eventos que me parecieron importantes, que no salieron como en la parte de la ceremonia per se, sino tras bambalinas. Una de las ganadoras al Oscar, creo que fue mejor reparto, actriz de mejor reparto, fue Jamie Lee Curtis o algo así, se llama, ¿no? Y ella es mamá de una persona trans. Y en la rueda de prensa, cuando sale pues la entrevista para cómo te sientes y la madre, me encantó que finalmente también hizo una posición con respecto a lo que está pasando con las personas trans en Estados Unidos. Y es que es otra cosa que está pasando, es así como lo hemos visto aquí en México desde algunos lugares de posiciones federales y todo esto, estos discursos transfóbicos súper agresivos, también está pasando allá. En Florida, por ejemplo, el gobernador actual de Florida es un desgraciado, que está haciendo locura y media porque ya se dio cuenta que estos discursos son rentables, y me gustó verla a ella hablando finalmente desde su experiencia como mamá y reivindicando a su hija y a las personas trans desde esa plataforma. Entonces nada, lo quería mencionar porque sí me parece que, aunque tiene razón, hubo como algo, un poco de ausencia de temática de diversidad sexual. Lo poco que rescatamos es esto que dijeron estos cuatro cuando ganaron el Oscar, y esta chava al hablar de las personas trans. Entonces, bonita plataforma. Creo que la vieron casi 20 millones de personas, ¿no? Una cosa. Entonces, creo que subieron su rating un poquito, entonces, y 20 millones de personas recibieron el mensaje. Y creo que sí es importante reconocer como el poder que tienen estas personas al subirse un micrófono, ¿no? O sea, tener un micrófono y tener un momento para moldear un poquito la realidad que estamos viviendo. Sin duda, no solo como artista, sino como persona pública, y además pues lo que hiciste en una película, lo que el guión que representaste, pues también modifica la realidad de las personas quienes consumimos eso. Sí, a mí me sorprende mucho que justo la sociedad de Estados Unidos, que pues donde se hacen todas estas películas y series desde hace muchísimos años con tanto contenido LGBT, sea esta sociedad donde están tan radicalizados, ¿no? Y no han entendido ni un poquito a través de muchas de estas cosas, ¿no? Que digo, yo sé que las películas, las series no están hechas necesariamente para educar a la gente, pero pues uno pensaría que después de tantos años de ver personajes y de naturalizar las historias, pues sigan con estas ideas como loquísimas. Y digo, hace algunos años lo hubiera entendido. Y hablando de hace unos años, justamente quisiera preguntarles si, por ejemplo, ustedes tienen alguna película que les haya cambiado, no sé, que hayan visto en su infancia o adolescencia, que digamos que les abrió los ojos a un panorama nuevo, o que se acuerden como esto fue que aquí dije, de aquí soy. Es que siento que es como la pregunta esa que le hicieron a Peña Nieto de ¿cuáles son los 5 libros? No, pero ya va a sonar un poco cliché, pero para mí Brokeback Mountain fue con el momento en el que yo me estaba descubriendo. No sé si se salió como en el 2001 por ahí. Salió, te digo, 2006. tengo aquí, 2005. Pues por ahí. Entonces ahí yo andaba como
pues sí, descubriendo quién era, descubriendo mi identidad, mi orientación sexual, y el hecho que eso saliera en la televisión, además de que me parecía súper excitante, pues sí me dio un poquito más de panorama en torno a cómo se vivían las relaciones homosexuales tan como en secreto y tan así en lo oscuro. Claro, y además era con 2 actores muy famosos, Sí, muy guapos. sí. Estuvo nominada a Mejor Película, al Oscar a Mejor Película. Entonces, pues claramente no era como hay una peliculilla que pasó desapercibida, Sí, ¿no? totalmente. Yo la verdad es que me gustaría decirles que me puedo echar más para atrás y decir, mira esto en mi adolescencia, pubertad, me descubrí algo, pero lo cierto es que no, porque yo vivía en un mundito que estaba bastante, pues, alejado de cosas que me acercaran a este tipo de cosas, que pudiera tener acceso a este tipo de cosas. Entonces, yo también, ahorita haciendo memoria, yo creo que esta misma, quizás... pero ya, a ver, 2005 yo ya estaba peludito y estaba... Sí. Ya había terminado la universidad. No, tarado. Pero estaba en la universidad entendiendo un poquito la vida. Pero quizás me acuerdo de haberla vista. Y todavía un poquito más tarde. No sé cuándo, no estoy seguro cuándo sale la de Harvey Milk. Que creo que esa es de las que a mí me marcó, porque finalmente yo estaba estudiando ciencias políticas, porque me gustaba la historia del personaje, conocía la historia. 2008 es Milk. 2008, fíjate, justo cuando me estaba graduando de la universidad, gente, o por ahí. Y creo que esa película es otra película de las que me marcó mucho, porque recuerdo perfecto lo que decía Harvey Milk, lo decía él, pero en la película son escenas muy bonitas de cuando voltea y le dice a la gente sal del closet como un acto político, ¿no? Uh-huh. Que la gente te conozca, que tu gente te conozca y se dé cuenta de que no eres una amenaza y no representas una amenaza. Entonces me parece que esas cosas, eso y el que haya sido una de las personas o la persona abiertamente homosexual, de las primeras personas en llegar a un puesto de elección popular, creo que, y justo como yo iba por ahí, ¿no? Según yo me iba a dedicar a la política, la chinga, como que para mí resultó bastante, significativa. No me puedo echar más para atrás. Ahorita le pienso, Uh-huh. pero creo que son 2 películas que sí me marcaron. Más por lo que decían la primera, por la parte más, horny, yo creo, del asunto. Y la otra por lo que me inspiraba este güey, ¿no? Claro. Sí, fíjate que yo las películas que cuando estaba pensando, sí van un poquito más para atrás, no muchísimo más, pero sí. Pero es que también hay que aceptarlo, Ricardo. Tú y yo tenemos la misma edad. Tú y yo tenemos la misma edad. No, más bien. Pero fíjense que algo que pasaba es que desde que yo era niño, mi mamá, una de las mejores amigas de mi mamá, era dueña de un videoclub chiquito, uh-huh, y que era sobre todo como de cine de arte, ¿no? Entonces como que tenía películas de todo el mundo y ya sabes, todavía VHS, beta, etcétera. Sí, sí. Entonces como que desde muy chiquito tuve acceso como a ciertas historias que no eran necesariamente como las de Hollywood, ¿no? Pero luego, por ejemplo, sí, o sea, como que, e incluso sí las de Hollywood, pero pues tenía como acceso, aunque... O sea, mi mamá como que no me decía que no. Y yo me acuerdo que cuando salió una película que se llama Boys Don't Cry, Los Muchachos No Lloran, sí, en el 99, o sea, pues mi mamá la rentó. O sea, como que no sé si no se fijó de qué se trataba, no sé qué, la vimos y no mamen, qué peliculón, pero además qué tragedia. O sea, yo no sé si la hayan visto, no la quiero spoilear. Es una película sobre un hombre trans, ¿no? Pero además es una película muy cruda, por la cual, por cierto, Hilary Swank ganó el premio Mejor Actriz, el Oscar. Y entonces como que yo me acuerdo mucho que después de que vi esa película dije, no manches, o sea, si esto es ser distinto, porque pues digo, en ese entonces yo no sabía pues, si era gay, si era trans, o sea, solo sabía que era diferente, ¿no? Y dije, pues qué miedo, ¿no? Entonces eso estuvo rudo. Pero un par de años después, ya cuando empecé como a salir del closet por mí mismo cuando estaba en la prepa, uno de mis amigos resulta que tenía una película que se llamaba Get Real, ¿no? O Ubícate, se llamaba en español. Entonces me prestó el VHS, lo vi en mi casita y era una película tipo así como Heartstopper, o sea, como la serie de Heartstopper, ¿no? Uh-huh. O sea, como de 2 chavillos de preparatoria en Reino Unido que pues como que están descubriéndose y se enamoran. Y entonces como que ahí cambió también como mi percepción, ¿no? O sea, como que sí dije, mira, pues hay gente pues como yo, o sea, quizás están en Europa, pero bueno, pues no dejan de ser chavillos de prepa que pues igual se enamoran y les rompen el corazón y la pasan bien. Y si usted no la ha visto, o sea, realmente se las recomiendo mucho porque
O sea, digo, como que hoy en día esta historia de dos chavos de prepa que se conocen, o sea, ya la hemos visto 10 veces en diferentes series, etcétera, ¿no? Pero en ese entonces sí era algo como muy novedoso y además como muy aleccionador. Yo incluso cuando salí del closet la compré y se la di a mi mamá para que la viera, pues ella sola, ¿no? O sea, porque pues eran esas películas que también donde la mamá pues aceptaba a pesar de todo al hijo, entonces pues como que esas dos fueron las que me cambiaron bastante. Yo, otra de las que me acuerdo, que fue ya un poquito más grande cuando iba en la universidad, fue Short Bus. Que es... pero esa cuándo salió. No sé cuánto salió, pero yo la vi hasta la universidad. Uh-huh. Y me acuerdo que en ese momento pues apenas estaba consolidando mi grupito de amigos gays, o sea, como que era... Y además era una película pues también en la que salía como los encuerados y No era encuerados, pero era encuerados, permanente. o sea, entonces pues sí, es otra de esas películas que me marcaron en la vida. Es que, no, pero claro que por supuesto que sí. Yo tenía el DVD antes de que lo tiraras a la basura. No, ahí sigue. Ahí lo tengo, porque, pero esa película empieza, gente, no es un spoiler, pero empieza literal la primera toma, es un güey automamándose la verga. Ah, sí, es cierto. Y es entonces, cierto. o sea, imagínate lo fuerte que era el que empezara una película así de explícita. Uh-huh. Ahorita con, ¿cómo se llama esta serie Euforia que ves penes por todas partes? Bueno, esto ya lo puedes ver muy normal, pero en ese momento... Sí, claro. Digo, era una película de cine de arte. O sea, ni No, siquiera... claro, y creo que eyacula la boca, totalmente. Pero es la primeritita escena de la película. Yo así de, what the fuck? Y de ahí... Solo se ponía más duro el asunto. O sea, y el asunto tuyo. Y ahora, lo interesante de esa película me parece, digo, no sé cuál, yo jamás me consideré crítico de cine, mucho menos, pero me parece que lo interesante de esa película es que a pesar de que era tremendamente erótica, tenía un sentido, o sea, contaba una historia, estaba muy chingona, o sea, no nada más veías penes y ya, que de verdad si quieren verla, véanla porque van a ver 850 penes, pero, y vulvas y todo, pero no nada más veías eso, veías una historia bien interesante, no sé si llegó a cines, lo dudo, no sé. Sí, de hecho yo me acuerdo haberla ido a ver y gente se salió en el momento en que empezó. O sea, porque sí dijeron... O sea, esto es demasiado. La reseña solo decía que era como la historia de una sexóloga, ¿no? O sea, pero pues no te decía que había pues escenas de sexo explícito prácticamente. Pero sí, la verdad es que sí rompió esquemas, considerando que fue hace como 15 años, yo creo. Yo creo que la fui a ver a Casa de Arte, ¿no? La han de haber puesto ahí. No sé si llegó a algo más comercial. Cinépolis. Cinépolis más comercial, ¿no? Bueno, porque Casa de Arte era Cinépolis, ¿no? Sí. Según yo, Casa pues de Arte también Cinemex tenía el suyo, pero... Tenía lo suyo, pero no sé si, o sea, así como llega Antara, no creo, no sé. Pero sí fue una de esas películas bastante interesantes. Si quieren el DVD y Alan no lo tiró, ¿se los puedo prestar, gente? No, si todavía tiene un don de reproducir el DVD. Ajá, exactamente, pues en la caja de cosas recicladas ahí puede estar. Sí. Y después pasó el tiempo, me voy a salir un poquito de películas, pero otra de las cosas que vimos que también siento que me marcó mucho en términos de identificar cosas en los grupos de amigos y así, es una serie que está en Netflix que se llama Please Like Me, no sé si la has visto, Ricardo. Sí. Pues más moderno. Más para acá. Que sí, o sea, que también habla como de una historia de grupos de amigos y que finalmente es con las toxicidades que se pueden encontrar dentro de los grupos de personas. Sí, que fíjate que una vez yo me encontré al actor de Please Like Me en el Marrakech. O sea, así como de muy casual. ¿Al que le escribe? O sea, al güero. Ajá, el güero, se me fue el nombre, ¿no? Es una serie australiana, pero, o sea, como de pura casualidad, una vez fui con un amigo y así como de... No mames, ¿qué es este güey? ¿Sabes? Así como de eso que lo busco así como en internet, así, a ver si será, así como comparando la foto así de... Ajá, casi. Ya, sí me acerqué a saludar así como... Pero no en super fan, así como eso. No quise ser como muy invasivo y le dije, oye, me encantó la serie, qué padre que estés en México. Y ella me dijo, thanks mate, ¿no? Y así, y ya. Bye. Y él, según yo, es un cuate bastante talentoso, según yo es como un comediante, ¿no? Sí, él escribió la serie, la dirigió, la actuó, etcétera. Todo. Sí, véanla. Oigan, ¿y qué película, o sea, justo de temática, dirían que es como su favorita, así de la vida? ¿De gays? Ajá, o sea, de temática ¿De gays? De gays. Sí, de temática LGBTIQ+. Ay, pues, a ver, empieza tú.
Digo, yo la verdad es que la mía no fue tan difícil porque sí lo tengo como muy claro y desde hace muchísimos años, que es Todo sobre mi madre, de Almodóvar. Que además fue también como una de estas primeras películas que vi, justo por esto que les digo de que mi mamá tenía acceso ahí como al videoclub por su amiga. Y esta película también es de finales de los 90. Y me acuerdo mucho que pues la llevó a la casa, ¿no? Y la estábamos viendo. Y de repente, o sea, como que yo dije como así de hay personas transexuales que son heterosexuales y tienen hijos y además pueden transmitir VIH. No sé, como que fue, o sea, es una película como súper fuerte. Si no la han visto, por favor, véanla. Es un peliculón. Pero que además, a mí no solo como que me abrió la mente de que pues hay personas trans y que hay personas trans que tienen relaciones con hombres y con mujeres y con ambos y el trabajo sexual, etcétera. Pero también como hay muchos otros temas alrededor de la sexualidad que hay en la película y ese no es el tema principal. O sea, el tema principal son ahí unas relaciones familiares interesantes, pero hasta la fecha me parece técnicamente increíble y la historia también es como brutal, ¿no? Y la música, todo es perfecto. Así que, por favor, véanla. Y digo, y además, aprovechando, o sea, creo que Almodóvar, para quien no está muy familiarizado, pues director español que además ha hecho muchas otras películas que tienen temática LGBT. O sea, por ejemplo, tiene Los amantes pasajeros, que es una cosa medio ridícula, pero divertida. Está La mala educación con Gael García, claro, que es así un peliculón sobre abuso sexual. Muy erótica también, así de que puro de Gael, muy encueradillo. Exactamente, y también y más recientemente está con Antonio Banderas, que es un poco como autobiográfica, que se llama... La piel que habito, ¿no? No, hubo otra, una más para acá. Ahorita les digo, ahorita que se me venga el nombre les digo, pero por favor, vean las películas de Almodóvar. Sí, véanlas. Pues a mí, no sé si mi favorita, pero una que me impactó mucho cuando la vi, la fuimos a ver al cine, se llama Dallas Buyers Club, justamente que Jared Leto ganó, creo que el Oscar por mejor actor de reparto. Y se trata sobre pues la crisis del VIH, cómo obtenían los medicamentos al principio, ¿no? Y la ACT. Y es una super película, la verdad vale muchísimo la pena, abre muchos los ojos para las personas que les interesa sobre todo este tema del VIH y cómo empezó o cómo se daba esto de los medicamentos al principio. Increíble. Sí, o sea, porque no es solo el tema trans, ¿no? Y gay, sino el tema del VIH, ¿no? Y claro, la verdad es que es súper fuerte pensar, pues, lo que estabas dispuesto a hacer si tenías VIH en ese entonces, porque pues no había de otra, ¿no? O sea, era así nada, como de, exacto, o buscas cualquier medicamento o producto milagro que te ofrezcan o te resignas a que te vas a morir. Sí. Yo, fíjate que a mí, o sea, voy a repetir mi modo porque sí, una de mis películas favoritas yo creo que tendría que ser Javi Miel, o sea, definitivamente, y con Sean Penn, que me encanta, pero otra que también me gustó mucho porque yo cuando estaba más chavo, uno de los primeros libros que me atraparon y que me volvieron loco fue uno de Truman Capote, que se llamaba, en inglés era Cold Blood, no me acuerdo cómo se llamaba en español. A Sangre Fría. A Sangre Fría, uh-huh, que es justamente lo que hizo Capote, fue tratar y como que casi se inventó un género literario en el que metía novela periodística con una investigación periodística con una novela, ¿no? Entonces hizo un trabajo literario padrísimo, y cuando sale la película de Capote, yo creo que por lo que me recordó y por la nostalgia que me generó de haber leído el libro, porque además parte de la historia que cuenta justamente la película es de cuando escribe el libro y todo, uh-huh, esto, yo creo que también es una de mis, podría ser de mis favoritas. Y güey, el actor, no me acuerdo cómo se llama, gana... Seymour Hoffman. Ajá, gana mejor, el Oscar a mejor... Sí, gran actor, la verdad. Ajá, a mejor actor, ¿no? Yo te podría decir, si se fijan, yo soy demasiado nerd para ese tipo de cosas, pero creo que esa podría ser de las favoritas. Y ahorita me quedé pensando, una película que era súper buena, y es más, vámonos más para atrás. Yo no había nacido más para atrás. Habías nacido, pero la viste tarde. No abordaba el tema como tal, según yo, de tema LGBT, pero sí hablaba un poco o dejaba ver un poco temas de homofobia. Era Belleza Americana con uh-huh, Kevin Spacey. Con Kevin Spacey. Que por lo menos el tema de la homofobia lo manejaba muy cabrón.
Y no sé por qué, pero esa película, ¿qué habrá salido? ¿Como a los 98? No, un poco después. ¿Por ahí? Sí, ya los 2000, pero sí, o sea, la verdad es que ganó el Oscar a Mejor Película. Sí. Y justo sí tiene, como dices, un giro muy cabrón alrededor de la homofobia. 99, 99. Mira. Ya, no, pues sí. Sí, también véanla. Este tipo de películas, no sé si están hoy en día en plataformas. Yo creo que algunas sí, pero yo lo que hago a veces es como de poner en Google así como de película tal, dónde verla, ¿no? Y ya me sale como en algunas plataformas. Y si no, en YouTube ven que también las pueden comprar a veces. Entonces como que pues ahí pagas, no sé, 40 pesos y ya la puedes ver como en buena calidad. Uh-huh. Y en cuanto a películas, digo, ahorita hemos estado como muy hollywoodenses, ¿no? Pero y en cuanto a películas mexicanas, ¿se acuerdan de alguna que les haya gustado, que les haya marcado también de temática LGBT? A ver, a ti, ¿de tema LGBT alguna? Pues no me acuerdo ninguna. ¿Saben de qué sí me acuerdo? De la polémica de Pink, de esta película que la escribieron los antiderechos y retrataba una familia homoparental, pero que les iba pésimo, que eran como adictos a drogas. O sea, fue todo un drama y estuvo como en el cine un día y la quitaron y fue estuvo más. Y además ese fue el inicio de la cancelación de Yuri. Sí, ese fue el inicio, justamente. Porque, o sea, digo, quizás algunos de ustedes estarán muy jóvenes, pero, o sea, justamente, por ejemplo, la pusieron de entrada en Cinemex, ¿no? Y entonces mucha gente dijo, maldito Cinemex, vamos a cancelarlos. Y estuvo varias semanas porque, pues, como que los productores pagaron para que estuviera, ¿no? Porque fuera así como un éxito en taquilla. Pero, justamente, Yuri en una ocasión puso, o sea, como que en algún... No me acuerdo si ya había redes sociales o en donde lo Facebook, dijo, pero dijo así como de, no se la pueden perder. Y es como de, ¿cómo es posible que Yuri esté promoviendo esto, ¿no? Y entonces, y de hecho, pues era como la época en la que Yuri era más cristiana, ¿no? Y entonces, pues como que de repente dijo, no, pues no soy homofóbica, pero pues sí la tienen que ver porque pues luego el estilo de vida homosexual es muy desordenado, ¿no? O sea, porque justo la película buscaba hacer ver como pues esta pareja homoparental era incapaz de tener un hijo, ¿no? Ajá. Porque pues eran, pues básicamente gente mala, ¿no? Y entonces, sí, la verdad es que fue un episodio muy lamentable del cine mexicano. Claro, sí. Totalmente. Sí. Yo, por ejemplo, de cine, pero no era una temática LGBT. Bueno, había tensión sexual, según yo. La de Y tu mamá también, ¿no? Claro. Con Gael García y Diego Sí, Luna. claro. Pero a mí me encantaba porque me acuerdo de las escenas en las que salían encuerados todo el tiempo y no sé si cogían a la novia o al hermano, no sé a quién se cogían. Pero entonces, a la amiga. Y creo que al final justo se llama y a tu mamá también porque a tu mamá también, ¿no? Solo se la había cogido, una cosa así. Bueno, spoiler sí, no, pero es que ya es viejita, es como esa también. Ya, si no la han visto, spoilear porque ya no hicieron. Exacto. Pero bueno, esa por la parte más como erótico, pero no es película, no es de cine mexicano, pero sí es mexicana. Para mí me marcó cabrón. La risa en vacaciones. 1, 2 y así 3. desde Gallola. No, bueno, desde Gallola sí a muchas personas. No, a mí la vi en el espejo. Con con Gonzalo Vega. La telenovela, sí. Que era una telenovela de TV Azteca que fue las primeras que sacaron tal cual, o sea, estaba de hecho salía Diego Luna también y salía el hermano que no me acuerdo quién era. José María Yaspi. José María Yaspi, que era el personaje gay, ¿no? Sí. Y fue de las primeras... Gente, me está viendo Roberto con una cara aquí que me está haciendo sentir más bien. Señor. ¿Cuántos años tiene? Así, ¿con quién me metí? Exactamente. Ya dime la verdad. Oye, salir con gente mayor no es de interés, es emprendimiento. No, mira, hasta rojo me puse. Al contrario, está viendo así como de qué bueno que tengas tanto acervo. Cultura, claro. Tanto acervo, no, seguro está pensando Sugar Daddy, pero no, gente. Bueno, estaba muy, porque también la vi en el espejo de ser como el 98, una cosa así. Uh-huh. Y yo estaba, o sea, me impactó demasiado esa historia y la veía justo porque algo me empezaba a hacer ruido de, güey, ¿qué carajos es esto? Esto existe y se parece un poco a lo que me estaba moviendo. No es cine mexicano, pero finalmente estuvo en la televisión. Y mexicana. Te palpitó la pepita, que es lo importante. Que es lo importante. Fíjense que yo sí tengo, o sea, como que en general a mí siempre me ha gustado, también como que a mi mamá siempre le ha gustado mucho ver cine mexicano, digo, el bueno, no así de tipo La risa en vacaciones. Pero entonces como que yo sí tengo como muy presente varias, ¿no? O sea, la primera que fue de las primeras que vi, no cuando salió, porque ya es muy vieja, pero sí la vi como en los principios de los 2000 fue El Callejón de los Milagros, ¿no? O sea, como que fue una de las primeras películas mexicanas
como de calidad, en el sentido de que no era así Lola la trailera, que además fueron una de las primeras películas donde sale Salma Hayek, ¿no? Y se da a conocer a nivel mundial porque esta película gana muchos premios. Y una de las son como 3 historias, y una de esas 3 historias es la historia de un señor, ¿no? Ya grande, cantinero, que se enamora de un chavillo, ¿no? Y entonces es como muy fuerte porque estamos hablando de principios de los 90, ¿no? Entonces se las recomiendo mucho. El Callejón, la verdad, es de mis películas mexicanas favoritas. Otra que para mí fue como, sí me cambió así, como que, porque además me agarró así como en mi momento de tener mi primer novio y de estar muy enamorado y así, se llamaba Quemar las naves. No sé si ya llegaron a escuchar de esa. Muy bonita película, con un soundtrack padrísimo de Julieta Venegas, filmada en Zacatecas, en unas locaciones bien lindas. Entonces, búsquenla. Es difícil porque creo que como que no fue muy famosa en su momento, pero... Y quería mencionar otras 2 que también, o sea, aunque no son de mis favoritas, creo que son, o sea, como que marcaron una época importante. Una de ellas fue La Otra Familia. No sé si se acuerdan, que esta sí fue una de las primeras películas mexicanas de temática abiertamente gay que estuvo en todos los cines, ¿no? O sea, en Cinépolis, en Cinemex, y que era con Juan Manuel Bernal y con el Puma o el Tigre, algo así le decía, no sé, un modelo muy guapo, y muchos actores famosos, Carmelita Salinas, etcétera. Pero era básicamente pues también la historia de 2 hombres gays que por X o Y razón se quedaban con un niño que era hijo de Nailea Norvin, o sea, como que les digo que muchos actores famosos, y entonces como que pasan muchas cosas alrededor de ellos, los acusan de abuso sexual y eso, pero a diferencia de Pink, acá sí manejan muy bien la temática, ¿no? O sea, sí dicen, a ver, o sea, como que todas estas cosas por las que le pasan esto son prejuicios. Claro. Y me parece que sí fue de esas películas educativas, en el sentido de que sí muchísima gente la vio y le cambió un poquito el chip, porque era cuando apenas empezaba la discusión sobre matrimonio igualitario, por ahí 2007 creo. Y la otra película que también yo estaba viendo que fue como de las más taquilleras, una que se llama Habla como hombre, no sé si la habrían visto hace como 5 o 6 años, también con actores famosos, con Mauricio Ockman y algunos otros, donde pues igual, o sea, como que un güey que es hetero, o sea, como que y súper homofóbico, se hace amigo de pues, un gay, y como que pasan cosas, ¿no? Entonces como que sí siento que también vale la pena buscar estos productos mexicanos, porque la verdad es que pues en primer lugar los siente uno como más cercanos, pero además siento que a diferencia muchas veces de las producciones de Hollywood, pues también como que se identifica mucho más con los espacios, con los lugares, con la música, entonces, pues sí, búsquenla, La Otra Familia, Habla como hombre, y por supuesto El Baile de los 41, que está en Netflix todavía, sí, claro. Que digo, eso es de época, pero pues creo que también vale la pena apoyar el cine mexicano en ese sentido. Sí. Completamente, porque pues sí, creo que el hecho de que consumamos cine mexicano hace que entonces estos proyectos más se desarrollen más, se les invierta más y evidentemente se ponga mucho más calidad en esto, ¿no? O sea, y pues creo que ha sido bastante desafortunado que muchas series y muchas situaciones así les corten el presupuesto precisamente porque la gente no lo consume y crea que el cine mexicano es de segunda categoría. Y ahorita hablando un poco de esto, justo Roberto y yo fuimos al cine hace como 4 semanas, un poquito más. Para cuando estén escuchando este episodio, como hace 5 semanas. Y fuimos a ver una que está en cartelera, que es una historia de terror que se llama La Huesera. Es una historia, es una película mexicana. Y yo no soy fan de las películas de miedo o de terror porque me aburren un poco y lo que quieras, pero ya estando ahí me llamó la atención que sí abordan de manera bastante abierta, sin mayor incluso prejuicio, o sea, narran una historia, me parece que bien contada, de dos mujeres que tienen una relación un poco complicada, en el sentido de que pues al final una termina casándose pero siempre regresa a estar con la que le gustaba, etcétera. Pero bueno, cuentan una historia de amor lésbica, y es que esto me lleva a un poco a generar una reflexión por lo que decías ahorita de la pregunta la hago en términos generales, pero quizás también aterrizarla mucho más al terreno de lo mexicano, es que a lo mejor sí se han contado algunas historias, sí se han contado desde algunas perspectivas, pero ¿qué historias han faltado por contar, ¿no? O sea, ¿qué historias no se han contado? Porque de pronto siento que, y de lo poco, ojo, aquí no conozco muy poco el cine mexicano,
y no me atrevería a decir, güey, pues no se han contado todas las historias, pero el poco acercamiento que he tenido, de pronto me da la impresión de que son casi siempre las historias de o los hombres gays o algo que está mucho más como como pues, de lo que siempre hablamos. Y justo creo que valdría la pena ver qué esfuerzos se están haciendo, qué cosas o qué historias faltan por contarse, porque definitivamente, y hablo, insisto, del cine mexicano, me imagino que se replicará un poco también en Hollywood, de qué otras historias nos están faltando contar, ¿no? No sé si ustedes, así como esto que les digo a la huesera, que cuentan la historia de dos mujeres, y la cuenta dentro de una historia como de terror, si conozcan alguna que se haya contado desde otro lado, pues, o sea, con otra historia. Yo ubico, por ejemplo, una película como bastante independiente que ganó muchos premios, pero que no llegó a los cines, sobre una mujer mixteca, o sea, indígena mixteca, que como que salió de su pueblo justo porque se había enamorado de una mujer y regresa años después como a buscar a la que fue su novia. De películas como más mainstream no recuerdo, ¿no? Y justamente también estaba tratando de pensar de personas trans que tantas hay, y me parece que y me parece que las que hay son también como medio independientes, o sea, tipo, por ejemplo, Made in Bangkok, donde, o sea, este documental donde salió ¿cómo se llama esta cantante? La cantante de ópera, Morgana Love. Está, por ejemplo, una que se llama Finlandia, sobre mushas, que es más reciente. Digo, de América Latina, por ejemplo, ahorita Roberta nos está acordando la de Una Mujer Fantástica, que es una película chilena que además estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera y que es un peliculón, ¿no? Sobre una persona trans. Pero sí, la verdad es que los gays, al igual que en otros espacios, como que tendemos a ocupar esos espacios, pero la verdad que ojalá pudiera haber muchas más de otras temáticas. Digo, de mujeres lesbianas, Carol, por ejemplo, con Kate Blanchett. Y de trans, pues la chica danesa. O sea, son las, ya saben, ¿no? Perdónenme por ser un blanca. Basic bitch, pero pues sí, o sea, que ahí pues tendríamos que llegar a la otra temática que queríamos, ¿no? O sea, como Eddie Redmayne interpretó a una mujer trans. Sí, ese es un tema de qué tanto se vale que personas cisgénero representen a personas trans o que personas heterosexuales representen a personas LGB, ¿no? Ahí hay un tema, ¿no? O sea, creo que es interesante. O sea, por un lado es las historias que faltan por contar y cuando se cuentan, ¿quién las cuenta, no? Y me parece que hay críticas o posiciones bastante interesantes y me parece que todas con argumentos válidos. Es un tema espinoso, lo quiero llevar con cuidado, en el sentido de muchas personas dicen que la posición que han asumido sobre todo los últimos años es de, oye, si vas a hacer un papel LGBT, pues que lo represente una persona LGBT y se acabó, ¿no? Sobre y creo que hay muchos argumentos que validan esta posición. En efecto, pocas veces hemos tenido acceso a papeles y roles importantes y en los que además nuestra historia se cuente de la manera en la que tendría que ser contada, ¿no? Sin que seamos papeles nada más secundarios o como parte del elenco por allá atrás. O súper estereotipados. O con estereotipos y perpetuando mensajes. Pero eso no depende del artista, eso depende de quien lo haya escrito. Eso, y entonces esa falta como de acceso a papeles, o sea, primero que haya papeles, ¿no? Un poco lo que pasaba también con mujeres o por ejemplo con mujeres racializadas, mujeres negras, ¿no? Decían, güey, podemos hacerlo chingón, nada más que haya papeles para mí, ¿no? Porque rarísima vez se cuentan nuestras historias. Y voy a hacer un paréntesis rápido. Aquí, lástima que no está, porque nos estaría poniendo una lección ahorita durísima. Pero hay un test que creo que se llama test de Beck o de Back. No sé cómo se llama. Luego se los paso. Pero en el que te invitan a preguntar, esto no tiene que ver con LGBT, sino con la representación de mujeres en el cine. Y te dicen, a ver, ve tu película favorita y checa primero si hay personajes femeninos. Segundo, si estos personajes femeninos tienen interacción entre ellas. Y si entre ellas su conversación no gira en torno a un hombre. Y si pasa el test, pues ya le hiciste, chingaste. Pero el resultado normalmente es que te das cuenta que la inmensa mayoría de las películas no lo pasa. No lo pasa, güey. Bueno, hagamos un poquito la analogía hacia acá. Es cuántas veces tenemos personajes LGBT
donde se cuenta nuestra historia o se cuenta, aunque sea de manera paralela, pero se cuenta sin estas cargas estereotípicas, etcétera, etcétera. Y es lo que lleva un poco, me parece, a sostener el argumento de, oye, si hay pocos papeles, pues dámelos a mí, ¿no? Claro. ¿Hasta cuándo y hasta dónde y cómo sostienes eso? Porque pues al final creo que lo que debería de importar en una industria como esta es que todas las personas pudieran hacer o que se le dé el papel a quien mejor lo haga, no importa, no sé. Creo que es difícil la postura, no lo sé, no sé qué opinas. O sea, lo que sí es seguro es que hay menos contratación a personas trans, hay menos contratación a personas que son de LGBT. Entonces, cuando empezamos a atacar ese que es el problema medular, y entonces ya haya oportunidad verdaderamente para todas las personas, entonces nos quitaremos de este argumento de pues, la cuota de diversidad dentro de los papeles, ¿no? De las películas. Claro, porque además, o sea, la cuestión es, de por sí hay pocos roles trans, y si además en esos roles trans pones a personas cisgénero, pues no mames, ¿no? O sea, como que... y ahí es donde mucha gente, digo, no es una película, pero fue la serie, ¿no? Esta de Pose, ¿no? O sea, ganó muchísimos premios, pero además fue aclamada en general por decir... O sea, por supuesto que hay mujeres trans, latinas, negras, que son muy chingonas y que pueden hacer perfectos papeles. O la que hizo en Orange is the New Black, ¿cómo se llamaba esta mujer trans? Que salió así como en la portada de Time y todo, ¿no? O sea, como que era... pues muy icónico que por fin se estaba reconociendo este valor. Pero además, pero que digamos que en la parte trans, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que deben ser personas trans quienes lo representen, pero que tanto en la parte de orientación sexual creen que debería ser también un tema, ¿no? O sea, porque de repente yo sí he visto que hay este cambio en el que hay más personas gays representando, por ejemplo, hombres gays, pero... que tanto se vale al revés, ¿no? Entonces, como que entonces por ser gay no puedes representar al heterosexual o qué pasa ahí. Y es que es un poco, es que tienes razón, o sea, y ahí es donde se complejiza la discusión. Miren, les voy a poner voy a jugar con una analogía, a lo mejor, ojalá y pueda llegar al punto. Sale en mayo la película de La Sirenita, ¿no? Y sale la película La Sirenita y entonces todo el mundo está escandalizado y escandalizada porque dejó de ser pelirroja para pasar a ser una sirenita negra, ¿no? Y entonces, pues tenemos un grave problema. La gente dice que no se trata de, o sea, que son puristas de la historia de La Sirenita y que cómo vas a cambiar la historia de esta manera, etcétera. Pero estas mismas personas que están en contra de que salga La Sirenita así, están diciendo que, entonces me estás diciendo que el personaje principal de Black Panther puede interpretarlo un hombre blanco, ¿no? Uh-huh. Y ese argumento que me parece la cosa más estúpida, por cierto, déjenme, ahorita les digo por qué, pero el tema es que primero la sirenita, la parte de la columna vertebral de la película no es ni el color de piel, ni la identidad, ni el tema identitario de la sirenita, cuando en el caso de Black Panther, claro, pues que es la parte esencial del personaje es la identidad que viene de su racialización, ¿no? Entonces, con esto quiero llegar a qué tanto, por ejemplo, pensando en mujeres o personas trans, sí es esencial, lo es o no, para contar esa historia, ¿no? El que lo viva, como si se podría hacer esa analogía de una persona racializada, una persona negra, con el caso de las mujeres trans, hombres trans. No sé si alcance el argumento, no lo sé. Son dos cosas distintas. O sea, yo no sé si lo veo tan distinto. Una cosa es, necesitamos más oportunidades para actores y actrices LGBT+, y otra cosa es, la historia puede ser contada por quien sea, o si necesita ciertas características identitarias para que se acople mejor al personaje. A mí me parece que en ciertos momentos sí sería mejor que personas de la comunidad representen a alguien de la comunidad, porque si hay cosas que viviste, si hay cosas que a lo mejor le pueden dar mayor jugo al personaje, pero dependerá de la situación, y eso no quita que el argumento sigue siendo faltan personas LGBT u oportunidades para personas LGBT en los espacios del cine y del teatro. Y la pregunta que yo haría, y insisto, sé que estamos en terreno peligroso, yo estoy en terreno peligroso, es
si la solución a esa falta de acceso se soluciona, se alcanza, dando solo, si no es una forma también de limitar el crecimiento y el alcance de las personas cuando solo te puedo castear para un personaje LGBT. Ajá, claro. ¿No? Y entonces ya no te puedo dar personajes heteros, porque pues... Pero sí, o sea, sí, pero sí se puede. Personas LGBT, personas trans, claro que podrían personificar personas cis. Pero entonces Claro la pregunta sí. es, ¿más personas? Son dos cosas la distintas. premisa es más personas para más papeles o personas LGBT representando a personas LGBT. Dependiendo de la situación, pero lo que tendríamos que aspirar es que más papeles para más personas. Sí, o sea, y eso tiene que ver con que tanto, por ejemplo, hay más gente hablando de nuestras historias y no necesariamente de nuestras historias como tema principal, porque, o sea, pasa mucho que dices, es que eso es cine gay, ¿no? Y entonces el cine gay es para los gays, pero es como de, a ver, ¿por qué no hay más personajes LGBT en otras historias, ¿no? O sea, como, por ejemplo, lo que decíamos al principio, de la película que ganó el Oscar este año a Mejor Película, Everything Everywhere All at Once, no es una película que gira alrededor del tema LGBT, pero hay un personaje importante que es de la comunidad y entonces, o sea, y no es nada forzado, no es como inclusión forzada que le llaman, ¿no? O sea, al contrario, es como de, pues es una situación más que ocurre en la familia y está chido, ¿no? Y así creo que sí le faltan más personajes de este tipo a la vida en cuanto a en otro tipo de películas. Claro. Y creo que acabas de decir una cosa muy interesante, y es cuando tienes a muchas a X número de personas o no número, a un cierto perfil de personas contando historias que no son suyas, pues normalmente puedes caer en el error de estar contando cosas que no son. Y pienso, alguna vez tuvimos esta conversación, no me acuerdo con quién fue, pero en algún episodio, y un poco el argumento que decía en torno a esta parte de la representatividad en el cine y en la televisión y todo eso es que es muy evidente cuando hay escritores, por llamarlo así, o guionistas, que escriben una historia sobre un hombre trans que no tienen ni puta idea de qué chingado significa la experiencia trans y entonces es clarísimo cuando lo llevas a la pantalla, ¿no? Entonces creo que tendríamos que abogar un poco por no solo lo que se ve en pantalla, sino quien está detrás contando estas historias Que sean y historias que sean súper nuestras historias curadas, las que se estén contando. Ajá, que no, justo, o sea, no estereotipos, no, cosas que pasen en la realidad, cosas que sean lindas, historias de éxito, o sea, lo que creo que tenemos todavía mucho ese vicio social en el cual vemos mal a las personas LGBT precisamente por toda esa mierda que nos han enseñado en los medios de comunicación. Entonces, pues claro que hay que curar esos guiones, claro que hay que tener consenso de muchas personas para que también pasen, se cuenten historias bonitas. Y más que bonitas, auténticas, reales, que sean las historias que se tienen que contar. Porque creo que sí, y pasa, por ejemplo, también, no me imagino con personas trans, pero pasa, lo hemos visto con VIH también hasta el cansancio. Es cuando alguien al que no conoce, ¿no? o algún grupo de personas a quienes no les atraviesan estas experiencias, cuentan historias que no son suyas, pues normalmente las cuentan mal, ¿no? Y las cuentan cargadas de estereotipos, de prejuicios y un montón de cosas, y lejos de que resulte siendo una historia genuina, auténtica, legítima, pues a lo mejor termina siendo lo contrario, ¿no? Entonces creo que lo importante es que haya mucho más participación en toda la cadena de personas de la comunidad LGBT para que el resultado sea, insisto, auténtico. Yo no me caso tanto con la palabra bonita, sino auténtico, ¿no? O sea, que sea realmente una historia que sí refleje la historia de alguien, ¿no? Sí, pues ya se nos está acabando el tiempo y creo que nos tenemos que ir a conclusiones, pero la verdad es que creo que hemos tenido, a mí en particular, platicando de todas estas películas me vienen muy buenos recuerdos, algunos quizás no tan buenos, pero que pues a final de cuentas son parte de la vida. Y yo quería empezar mi conclusión justamente un poco como lo que ya decíamos del cine mexicano, como que creo que me gustaría hacer como una invitación a que busquemos, por ejemplo, cine de temática LGBT en las diferentes plataformas, porque además todas tienen, o sea, Netflix, Amazon, HBO, etcétera, tienen su propia categoría. Y además muchas veces siento que como que si no es de Hollywood con un actor que conocemos, como que nos da un poco de hueva. Pero la verdad es que hay unos productos súper chidos en todas ellas y que son de, no sé, de Hong Kong y de Sudáfrica y de Argentina y de Rumania y que creo que además vale la pena
pena, más allá del producto artístico, también para conocer cómo son las historias de las personas como nosotros en otros países, ¿no? Y cómo viven esas violencias y la discriminación, pero también cómo viven el amor y la resiliencia. Entonces, pues también mientras más veamos ese tipo de contenidos, también estas plataformas estarán más interesadas en mantenerlas, en producir nuevo material para tenerlas ahí. Y entonces creo que también, sin caer en esta idea de que, pues como somos LGBT tenemos que ver cine LGBT, pues no, o sea, pero también creo que, digo, yo sí disfruto mucho haciendo esta conexión de órale, o sea, como que qué padre o qué interesante saber esta cuestión histórica que yo no sabía, así como pasó con la película esta de Alan Turing, de El Código Secreto, ¿no? Que también estuvo nominada a los Óscares y que dices, no, o sea, no sabía que el cabrón que inventó las pinches computadoras era gay hasta que vi esa película, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que creo que vale mucho la pena explorar y que además pues nos sirven incluso para nuestra cultura general. Sí, pues yo quisiera decirles que espero que todos los episodios o los episodios que hayan escuchado nosotros les den herramientas precisamente para ser consumidores críticos de este contenido, porque finalmente lo que consuman es algo que se sabe y entonces se va o las personas que son tomadoras de decisiones querrán replicar o querrán volver a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si somos críticos y el contenido que consumimos lo empezamos a refinar, empezamos a seleccionar las historias que son auténticas, que están bien contadas, que no estigmatizan, entonces son las que más se van a replicar. Entonces, utilicen eso para que a la hora que estén buscando películas en Netflix, sepan o les den buenos ratings y la gente sepa que se puede volver a hacer, ¿no? Pues ese sería mi call to action. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, yo rápido, sí quiero insistir mucho en lo cuidadoso que quiero ser o que he tratado de ser cuando pongo este tema sobre la mesa de la representatividad, porque no tengo clara yo una posición. Creo que necesito conversar con más personas para que me ayuden a tener un poquito más de claridad. Pero de lo que sí estoy convencido es de que faltan más personas LGBT, abiertamente LGBT, en las pantallas. Faltan mucho más historias que contar. Y contar, claro, a veces en voz de sus propios protagonistas, ¿no? Y eso creo que es súper, súper importante. Evidentemente, sí soñaría con este mundo utópico en el que las personas LGBT tengamos acceso a chambas porque somos chingonas en lo que hacemos. Ahora, yo me dedico a eso, a abrir espacios, a tratar de generar espacios seguros, y a veces lo platicamos en el episodio con Toño, con Medina, en el que hablábamos sobre las acciones afirmativas. A veces tenemos que hacerlo, ¿no? A veces tenemos que decir, pues hay que forzar un poco que las cosas pasen para que después se vuelva lo normal, lo común, etcétera. Entonces creo que es un caminito que tenemos que recorrer. Pero quiero cerrar con una conclusión que me parece que es más bonita todavía. La representatividad no importa. Ahorita voy a dejar un poquito de lado quien sea quien tenga el papel en la pantalla. Importa porque salva vidas, gente. El que tú puedas ver tu historia contada ahí te puede salvar la vida. A Alan quizás por un lado primero la calentura con esta película y después y unos señores que se escondían para cochar. Y a otras personas quizás el ver que algo de lo que está contando la pantalla se parece a ti, te manda un mensaje clarísimo, y es que no estás solo, no estás sola, no estás sole, y eso es sumamente importante. Que no te vengan con el cuento de que ya todas las películas, porque no es cierto. Faltan un chingo de historias. Ojalá y estuviéramos en todas las películas, porque no hay historia que se salve de nuestra en la que podamos y debamos estar presentes. Entonces, hasta las de la Segunda Guerra Mundial. Claro, hemos estado ahí toda la vida. Y muy por el contrario, se han invisibilizado nuestras historias, y cuando se han contado, se empezaron a contar de manera violenta, nos estigmatizaron, nos retrataron como personas que no éramos, y apenas viene un besito en Buzz Lightyear y arde Troya. Entonces, qué importante lo que dice Ricardo: consuman estos contenidos, sean críticos, como dice, y críticas, como dice Alan, para que sigan habiendo más, para que quienes producen estas cosas
sigan apostándole a contar nuestras historias, pero que no te quede la menor duda, tu historia, nuestras historias son tan bonitas, ahí sí, tan respetables, tan dignas y tan, de verdad, con una urgencia de que sean celebradas como las de cualquier otra persona. Se vale que se cuenten, necesitamos contarlas, y si no las cuenta mañana quien haya hecho La Huesera, ojalá y tú que nos estás escuchando, que traes ideas, un día cuentes la tuya, pero cuéntala, porque tu historia es bonita y es digna de contarse. Listo. Oigan, pues muchas gracias por escucharnos como siempre. Por favor, recomiéndenos. No olviden seguirnos en @sexcándala, darle 5 estrellitas en Spotify o la plataforma por la cual nos escuchen. Le mandamos un besito a Kikis B, que muy pronto ya estará de vuelta con nosotros. Y por supuesto, pues a todos ustedes les mandamos besitos consensuados. Consensuados. Muchos besos. Besis, bye. Bye.